Hola, soy Pablo Samuel, psicólogo laboral y headhunter con más de 10 años de experiencia trabajando con personas y empresas de distintas industrias. Fundé Gozal con un objetivo claro: transformar los procesos de selección en una experiencia más cercana combinando tecnología, metodología y resultados. Antes de comenzar, quiero agradecer a quienes hacen posible este capítulo. Un agradecimiento especial a solomonlabs.cl, el equipo que está detrás del desarrollo de Gozal. Si están buscando un partner para construir productos con inteligencia artificial, los recomiendo totalmente. Este capítulo también cuenta con el apoyo de Boca, Instant Happiness. Conozcan sus exquisitos productos en boca.cl. Vie Simple, que acompaña a las personas en su proceso migratorio hacia España. Y a Prezi, la plataforma que permite que los asistentes a eventos reciban sus fotos en segundos. Ahora sí, Yapo, ¿y qué hago? Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Yapo, ¿y qué hago? Hoy nos acompaña Sebastián Rodman, psicólogo, consultor de desarrollo de carrera, actualmente basado en Madrid, pronto a volver a Chile y tiene más de 10 años de experiencia acompañando a personas en proceso de orientación laboral, formación, selección y transición profesional. Trabajó en Chile, trabajó en España, también ha asesorado a varias personas de distintas partes del mundo, ha acompañado a más de 1.600 personas en sus proyectos formativos, profesionales, combinando tanto la psicología, la empleabilidad, el coaching, el talento. Y en este capítulo vamos a conversar sobre una experiencia internacional y cómo esta puede potenciar la empleabilidad, qué competencias se desarrollan al estudiar o trabajar afuera y cómo transformar esa experiencia en un valor real para tu carrera. Así que un aplauso a Sebastián. Quiero saber si quieres agregar algo más de que quizás se me haya olvidado. No, todo muy bien. Muchas gracias por la invitación, Pablo, para este capítulo. Buenísima. Entonces, bueno, igual para hacer una entre paréntesis, nosotros con Sebastián nos conocimos en la universidad, somos amigos y además nos han salido un par de proyectos juntos, así que hemos combinado ambas trayectorias y ambas experiencias. Pero hoy me quiero centrar en la experiencia, como les comenté, de Sebastián. Entonces, en una sola frase, ¿por qué una experiencia en el extranjero puede potenciar la carrera de una persona, digamos, acá en Chile? Mira, la verdad te podría decir que en una frase sería que uno desarrolla habilidades que en su país de origen no. ¿Por qué? Porque básicamente te enfrentas a diferentes culturas, diferentes espacios de trabajo, tienes que adaptarte, tu experiencia en tu país tienes que validarla. Entonces, ya tiene unas dificultades mayores a las personas que nacen en el país y comparten el sistema educativo y profesional. Bien, y algo que tú no habrías aprendido si tú hubieras quedado acá en Chile. Mira, no habría aprendido justamente otro sistema educativo, otro mercado laboral y básicamente a moverme y diferenciarme sobre las demás personas. Finalmente, esta experiencia lo que te permite es ir creando nuevos proyectos, ir abrazando la incertidumbre, no tener un camino claro, y eso hace que tu capacidad de adaptarte o de conocer otras personas, otros equipos de trabajo, te nutran para luego poder trabajar en cualquier parte. Y cuando decidiste estudiar o trabajar fuera, ¿qué realmente buscabas? Mira, yo he asesorado, bueno, desde que salí de la universidad en temas de empleabilidad, luego orientación a gente que quería estudiar fuera de Chile, en todas partes del mundo. Y ahí yo dije, bueno, ¿por qué yo no? Creo que también es algo que me va a ayudar a salir de mi zona de confort. Y fue cuando encontré este máster hace, bueno, hace casi 5 años que estoy aquí en España. Y la verdad que no me arrepiento, me encantó la experiencia y justamente la motivación era eso, salir de mi zona de confort y tener un grado académico diferente al de mi país para que me pudiese abrir otras puertas y así fue. Si no hubiese estudiado aquí en España, probablemente no hubiese trabajado ni en Sevilla ni en Madrid. O sea, para ir un poquito recapitulando, estabas ayudando a personas a irse a estudiar afuera, pero tú no habías salido del, digamos, del país a estudiar fuera. Entonces dijiste, chuta, ¿cómo hago esto a los demás? Pero yo no, po. Sí, Entonces dijiste, ya, pues, ¿qué hago?
Sí, dije, ya, ¿por qué hago? Y había tenido una experiencia afuera, me había ido a Australia, a una Work and Holiday, pero igual no era mi objetivo. O sea, básicamente al no tener un objetivo en esta experiencia, no me hacía sentido estar ahí. Versus ahora que ya encontré algo donde desarrollarme y que tenía como una meta en ese país, que fue España. Bueno, sí, voy por esa meta. Y eso justamente también la recomendación, salir del país, hacer una work and holiday, a estudiar o a trabajar, etcétera, siempre tiene que venir con para mí, un objetivo. Y el objetivo puede ser aprender inglés, vivir una experiencia afuera, ahorrar dinero, capacitarte. Pero si no tienes un objetivo cuando tú estás ahí, finalmente puede ser mucho más difícil enraizar o ver la experiencia positiva que hay en ese país. Hablaste de salir de la zona de confort. Cuando uno sale de la zona de confort, además dijiste tener un objetivo. O sea, si yo quiero salir de mi zona de confort, ¿qué objetivo tú recomiendas tener? ¿O en base a qué? Claro, generalmente bueno, la zona de confort viene siendo un poco nuestro lugar seguro, ¿verdad? Nuestras rutinas, tenemos más o menos controlado todo lo que va a pasar, cuáles son los pasos comunes, etcétera. Finalmente, la zona de confort también es cómoda y está bien, no toda la gente quiere salir de la zona de confort y no hay que salir, no es como algo que sea una meta de vida, pero sí lo que te permite el tener un objetivo diferente es abrirte, justamente. Abrirte a nuevas posibilidades, conocer nueva gente, nuevas culturas, cómo se trabaja en otros países, qué cosas de tu país. En mi caso de Chile, nosotros a veces idealizamos mucho la maestría fuera o el trabajar fuera, pero al salir también me di cuenta de los beneficios y lo bueno que es nuestro país. Por eso también obviamente en el balance yo vuelvo, porque digo, bueno, tenemos cosas muy buenas, vengo a aportar lo que aprendí allá, pero a complementarlo con lo que ya vi acá y a desarrollarlo más en mi país. Entonces también uno valora el país de origen y se da cuenta que ya no hay esas diferencias tan monstruosas que había anteriormente y que en varios aspectos hay más desarrollo también en Chile y hay otras cosas que están mucho más desarrolladas en España y también en Europa. Entonces, básicamente el objetivo es conocer nuevas realidades también para evaluar si el camino que estamos tomando es el que realmente queremos o es el que nos dijeron que había que hacer. O sea, si me podrías dar un ejemplo real de una situación que te tuviste que adaptar rápido en España. Mira, la más rápida fue llegar con COVID desde Chile, la ¿Ya? primera semana, no tener alojamiento, querer ir a salir a buscar alojamiento, pero no podía salir porque estaba con COVID. Se me acababa el arriendo del Airbnb y básicamente no tenía ningún lugar donde caer. En ese sentido fue, bueno, tengo que moverme, tengo que buscar una solución. Ahí me metí en un grupo de Facebook de chilenos en Sevilla. Después de insistir y buscar, encontré una persona que me arrendaba una habitación por un mes, pero yo no podía ir a visitarla porque estaban los 7 días también de custodia. Entonces, básicamente calculé el día de que se cumplía eh, básicamente el término del contagio, por así decirlo. Y le dije, mira, la verdad es que estamos haciendo muchos trámites, podemos ir a ver la habitación la próxima semana. Me dijo que sí, y bueno, ese mismo día cerré, eh, pero también fue una angustia en el sentido de cómo busco, estaba sintiéndome mal, estaba encerrado, entonces ya esa primera fue una situación que dije, "Ya, tengo que adaptarme y sobrevivir". Y luego también con todo lo que tiene que ver cuando tú vas con un visado, también tienes que hacer un trámite que se llama empadronarse aquí en España, que es que tienes que tener una dirección. Con esa dirección puedes sacar tu tarjeta de estudiante. Si la tarjeta de estudiante no puedes acceder al número de seguridad social. Entonces, ahí tú, en el paso de los días, vas viendo que todo lo que tenías en tu país, acá no sirve y es diferente. Y tienes que justamente ir preguntando, moviéndote, analizando tiempos, planificando. Y en ese sentido, ha sido una adaptación constante, ¿eh? También en términos de la universidad, ya lo mismo de las escalas de calificaciones o de notas son diferentes aquí que allá, el tipo de evaluación, el tipo de enseñanza, entonces todo ese tipo de cosas ya te vas adaptando y el día a día. Un desafío constante. Bien, hablaste de muchas cosas, mencionaste la planificación y desde ese punto
quiero preguntarte qué tan importante fue hacer una planificación antes de irte. ¿Qué cosas hay que ordenar antes de tomar una decisión de o estudiar fuera o irse a trabajar fuera? Bueno, muy buena pregunta. Para mí, sí, la planificación es fundamental y es lo que más transmito, sobre todo en el tema primero legal. Tema legal es ver según nuestros intereses de país, porque también hay que investigar si queremos ir a un país de habla inglesa o hispanohablante, si queremos ir a América, Europa, Asia. Pero lo más importante, aparte de ver lo que nos gusta, el clima, etcétera, es justamente ver qué posibilidades tenemos de ir legalmente. ¿Y por qué? Porque también he conocido casos de gente que está irregular, etcétera, y las posibilidades se te reducen muchísimo. Obviamente, si tienes que emigrar por obligación, no te queda de otra, pero si puedes elegir, si tienes esa posibilidad de elegir irte un año o dos o más al extranjero, lo principal es primero analizar cuáles son los visados disponibles o las posibilidades de salir de tu país de manera legal. Segundo, el costo de vida y si vas a trabajar y todavía no tienes una oferta o si vas a estudiar, es calcular mensualmente cuánto va a ser el gasto mínimo que vas a tener que disponer y con eso hacer un cálculo de aproximadamente un año para el estudio y 6 meses si es que vas por una oferta o tienes que buscar un trabajo. Y luego de Bien. eso, también investigar, perdona, Ujú. ciertos barrios que te gustaría vivir. Yo nunca recomiendo alquilar o arrendar desde el país de origen, sino que recomiendo llegar a un Airbnb o alguna habitación temporal, porque hay muchas estafas y también es importante que tú mismo veas el barrio donde quieres vivir, que te acomoda, etcétera. Entonces también es importante anticipar y planificar. Bien, o sea, el tema de la vivienda igual es clave. O sea, te pueden decir, oye, si este barrio es súper rico, o si uno lo de repente se basa en cómo uno lo vivió y no en cómo la otra persona lo podría vivir, ¿cierto? Sí, y también te puede tocar que la dirección que te dieron, de repente hay un hospital enfrente o hay una construcción y no tienes idea y hay mucho ruido, está desconectado de la ciudad o quizás es medio peligroso y no te diste cuenta. Entonces sí, efectivamente la experiencia que cada uno vive y lo que a uno le gusta puede ser diferente a otra persona. Quizás alguien busca algo más tranquilo, pero más céntrico y eso es más difícil. Otra gente que quiere salir todo el rato, entonces estar en el centro y en el lugar donde está la fiesta también le acomoda más. Otro quiere estar a la afuera y tranquilo. Entonces, por eso es importante darse un tiempo también para investigar el país y la ciudad y no cerrarse a una vivienda de inmediato, sino ver barrios, investigar. Clave estos puntos que estás mencionando, que no es solamente lo que te pueden dar como recomendar, sino que quizás ir, ver, vivirlo en carne propia. Y quiero pasar a un tema de proactividad. ¿Qué tuviste que hacer tú para abrir oportunidades allá? Bueno, ¿Cómo manejaste, no sé, la famosa networking o la famosa búsqueda de contactos? ¿Cómo lo hiciste? muy buena pregunta y creo que eso es fundamental. Yo en mi caso primero dije, bueno, si quiero insertarme en España, toda mi red que está chilenizada, por así decirlo, tengo que empezar a añadir personas del sector de, en mi caso, recursos humanos, orientación laboral de España. Y luego lo empecé a contactar de manera individual para poder ir conversando y tuve varias reuniones online, en el fondo para también me dieran siempre enfocado en consejos de cómo me podía insertar, cómo se veía la orientación laboral aquí, cuáles eran las formas de buscar empleo. Entonces ahí también fui adaptando mi búsqueda, también el lenguaje del currículum, adaptándolo también a la cultura local. Pero también ahí tuve la suerte de poder contactar a una persona que se llama, bueno, Francisco Fernández, que se ha dedicado a selección y la orientación laboral toda su carrera. Y ahí pudimos hacer un live por LinkedIn. Y ahí fue cuando también empezaron a añadir más personas de España y ahí empecé a armar esta red. Y que finalmente, cuando llegué a Madrid, porque claro, en Sevilla tampoco hay mucha gente relacionada como a orientación laboral o muchos eventos de networking, entonces al irme a Madrid, finalmente pude conocer a gente en persona, asistí a eventos y ahí empecé rápidamente a moverme. También me empezaron a llegar más personas para asesorar, chilenos que querían quedarse en España.
entonces también que querían cambiarse de empleo. Y ya con eso empecé a nutrir la red. Una cosa es activarla, pero también hay que mantenerla. Y acá hay un error común que la gente mantiene la red cuando necesita algo, ¿verdad? Entonces, en mi consejo también es hacer este seguimiento de un mensaje, oh, me acordé de ti, cómo ha ido todo, sin tener una intención por detrás. ¿Por qué? Porque la gente también huele eso. A todos nos ha pasado que alguien nos habla y le decimos, bueno, ya, pídeme el favor. Porque Rápido, 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 ya. ya no tanto bla bla y dime qué quieres. Pero en el fondo es como mantener esta red como genuinamente y luego aparecen oportunidades. Y así fue como también he mantenido relaciones desde el 2017 o mis trabajos anteriores con algunos clientes que después te recomiendan y después vuelves a agradecerles por el contacto. Entonces, siempre la red como que primero es activarla, según donde estés. LinkedIn la mejor herramienta, hacer tu listado de la gente de tu sector, enviar a conectar, tratar de tener 15 minutos online para que te conozcan y para que te puedan dar algún consejo acerca del mercado en tu área y luego hacer un seguimiento, mensajes de agradecimiento, etcétera. Y ahí uno empieza a nutrir. Y algo también importante es siempre lo presencial, tratar de ir a eventos del sector, hay algunos que son gratuitos, otros que son pagos, pero eso también hace que la gente te vea que estás con ganas de insertarte en el mercado local. Y aparte luego puedes compartir en el fondo que estuviste en este evento con una foto, entonces la gente te ve, con eso tienes más chances de poder adaptarte. Y hablando de un tema un poco más distinto, ¿cuál fue el momento más difícil, complejo eh, que tuviste afuera? ¿Y qué aprendiste también de eso? Uf, están muy buenas tus preguntas, ¿eh? El momento más complejo fue separarme, bueno, me vine con una expareja, entonces la separación en un país que no es el tuyo, sin red, te diría que fue lo más complejo, me cambié de ciudad, menos mal, tuve aquí básicamente una muy buena amiga, buena compañera de nosotros de la universidad, que me recibió, y ahí partir de cero fue lo más difícil. También me puse unos plazos en el sentido de que si no encontraba algo en lo mío, volví a Chile, pero di la vida 2 meses de búsqueda, etcétera. Y ese fue el momento más difícil. Y lo que más aprendí de eso fue que, bueno, aunque suene como cliché, después de la tormenta sale el sol. Luego de todo ese sacrificio, finalmente encontré un proyecto excelente en lo mío, en Madrid, conocí gente en ese trabajo maravillosa y eso me permitió insertarme de mejor forma y empezar a crear mi propio mundo. Y pasa que a veces uno se cierra mucho a la pareja y empieza ya a tener muchos momentos compartidos en todas las áreas y grupos de amistades, pero lo más importante, diría, aunque uno esté en pareja, es también tener su propio camino, sus propias amistades, poder juntarse con gente, tener sus actividades para que así básicamente haya un complemento y cada uno tenga su propia red. Entonces, ese creo que es un aprendizaje. Siempre tener como una red de contactos, de amigos o de gente de manera individual para poder estar también presente en el país y echar un poco de raíz, como se dice, poder ser parte. O sea, no es solamente la parte profesional compleja que mencionaste, que adaptar el CV, que las notas, etcétera, sino que además cuando uno vive una experiencia compleja como la separación en un país que no es tuyo, si no hubieses cultivado estas redes de contacto, quizás ya te hubieses vuelto al poco tiempo de haber terminado, porque obviamente como persona, tanto lo personal como lo profesional son mundos que nos van impactando. Entonces, qué interesante cómo abordaste ese capítulo de tu vida y saliste adelante también en lo profesional. Y Sí. quiero tomarme desde la mirada de la empleabilidad, ¿cómo se transforma una experiencia internacional en un valor profesional? O sea, más allá de haber, por ejemplo, terminado una relación de pareja, que obviamente eso afecta, pero ¿cómo lo manejaste a nivel profesional para que Mm. obviamente eso
quizás no se vea en las entrevistas o no se gatille durante tu estadía en un trabajo y, y que obviamente después uno en una entrevista, en una conversación, sale adelante. Sí, mira, lo fundamental fue, como hablábamos de la planificación antes, yo también tenía una rutina deportiva diaria que me permitía como canalizar, también obviamente ahí después de un tiempo estuve en terapia, pero en ese momento como clave fue el empezar con mi marca personal, por así decirlo, y enfocarme mucho en crear contenido relacionado a empleabilidad, empezar también a hacer mi rutina de búsqueda de empleo, entonces tenía horarios específicos, también mi alimentación, dejé de tomar alcohol por un mes, de salir, porque también sabía que emocionalmente no estaba bien y obviamente uno está más propenso a poder caer en cualquier tipo de mal hábito. Entonces en ese sentido como que fui súper ordenado y comprometido con horarios, deporte, búsqueda de empleo y marca personal. O sea, lo que más me afirmó, te diría, o cómo lo convertí esto como en un valor, fue como con toda mi experiencia empezar a crear un producto o un servicio y comunicárselo a la gente que estaba en eso, que me permitió sopesar por una parte la búsqueda de empleo y por otra parte el tema personal. Y fue ahí cuando también me empecé a fortalecer más, obviamente, para las entrevistas y estudiar, pero también me dio mucha seguridad lo que estaba haciendo con los clientes en ese momento. También estaba haciendo talleres, entonces eso yo diría que también es clave. En estas situaciones también buscar siempre eh, el qué se puede hacer de manera individual, puede ser un servicio, un producto, o crear contenido, una marca en base a lo que tú puedes ofrecer a los demás. Y para mí eso me Bien, sostuvo mucho, me permitió ahí avanzar. haciendo un punto aparte, ¿qué errores ves en una persona que cuando vuelve a su país, en especial acá a Chile, y no sabe venderse bien? Vivió toda una experiencia increíble, hizo un máster, trabajó afuera, lo pasó bien, aprendió, pero no sabe venderse. ¿Qué errores ves en este tipo de personas? Sí, mira, uno de los principales puede ser como, claro, aspecto a mejorar es cómo potenciar también el mismo máster o la experiencia con funciones, ¿verdad? Uno de los principales errores es añadir, por ejemplo, el máster con el nombre de la universidad. Pero la gente no sabe qué asignaturas hubo, qué proyectos hiciste o si hiciste una práctica profesional. Entonces es muy importante desglosar las asignaturas o los proyectos importantes que se puedan relacionar con alguna posición que está buscando hoy en día en el mercado la persona cuando vuelve. Y lo segundo también es mantenerse activo en LinkedIn y poder mostrar que en el fondo ya la persona volvió a Chile, a asistir a eventos, juntarse nuevamente con personas del país, tratar de ver qué tipo de logros obtuvo la persona en su experiencia en el extranjero. Más que logros personales, básicamente sí trabajó, ¿verdad? Sí trabajó ver la manera de poder cuantificar alguna experiencia o nombrar alguna empresa, organización que estuvo, quizá internacional. Eso también siempre suma. Y en el término de los estudios, es justamente también relacionarlo. ¿Por qué? Porque mucha gente se va a estudiar porque le faltan algunas habilidades para alguna posición clave en el país. Entonces, a la hora de las preguntas de la postulación es no solamente hablar de tu experiencia profesional, sino también de tu experiencia formativa, porque obviamente ahí también resolviste problemas, aprendiste cosas nuevas, y esa puede ser tu última experiencia. Entonces, también poder hablar de manera segura de lo que hiciste, cuáles fueron tus, como te decía antes, proyectos importantes, qué impacto tuvieron, y eso a veces se echa en falta. ¿Por qué? Porque la gente vuelve, empieza a postular de la misma forma, ni siquiera adapta su currículum, nombra el máster y empieza a disparar. Entonces, para mí es añadir todo esto que viviste en el currículum, pero aparte empezar a activar nuevamente esta networking local y empezar a mostrar lo que hiciste en el máster. No solamente decir fui a estudiar o trabajé afuera, sino qué hiciste, qué lograste, cómo te afectó tu desarrollo.
cómo puedes aportar ahora a la empresa, qué problemas puedes resolver, y eso te va a ayudar. Para ir ya cerrando este capítulo, ¿a quién le recomendarías irse a estudiar fuera y a quién no? Mira, yo no le recomendaría irse a estudiar fuera. eh, bueno, primero y principal a la gente que recién sale de la universidad, ¿vale? ¿Por qué? Generalmente el mercado siempre te va a pedir 1 o 2 años de experiencia en el país para luego trabajar. Entonces, lo que yo siempre le recomiendo a la persona que ya tiene al menos 1 año de experiencia profesional, luego de terminar su pregrado, que se vaya a estudiar, porque ahí tiene una manera de argumentar experiencia práctica y experiencia teórica. Si yo solamente salgo de la universidad, a pesar de que haga práctica, y de una me voy a estudiar nuevamente y hacer algo más teórico, lo que estoy haciendo es sobrecualificarme formativamente, pero no teniendo la práctica real, que es la que básicamente buscan la mayoría de empresas. Si me quiero dedicar a la academia, quiero ser profesor, quiero hacer un doctorado, claro, ese tipo de personas se lo recomiendo desde que salga a la universidad, que tenga ese camino más claro. Pero al resto, si se quieren ir después de terminar la universidad, quizás una work and holiday les puede convenir, o estudiar inglés, pueden ser meses más cortos, luego volver a trabajar y ahí quizás estudiar un máster. Porque también cuando probablemente no sepan qué les guste. Uno de los principales errores también de la gente que sale de la universidad, o bueno, también nos condicionan a esto, es que vamos a encontrar lo que nos gusta y tenemos que ir a lo que nos gusta. Y probablemente, ¿qué va a pasar? Que quizá a todos nos pasó una primera experiencia, una práctica, que tú dijiste lo que no te gustaba al final. O sea, puf, ya me di cuenta y esto no, esto tampoco. Y de a poco vas construyendo lo que realmente te gusta. Entonces, si te das un tiempo, te das cuenta que donde estás trabajando te gustan estas cosas y estas otras no, puedes encontrar una maestría o un tipo de estudio que te promocione esas habilidades que quieres o te desarrolle otras que te permitan acceder a un puesto que sí te guste. Entonces, por eso no se lo recomendaría a la gente recién egresada, exceptuando a los que quieran estudiar un doctorado, y sí se lo recomendaría a las personas que al menos tengan 1 año de experiencia trabajando en su sector en el ámbito local. Eso sería. Todo esto también especificando que es gente que tenga los medios económicos o pueda acceder a alguna beca para ir a estudiar. ¿Por qué? Porque también obviamente una experiencia afuera, no todos se la pueden permitir y también tiene unos costos asociados que hay que considerar. Entonces, por eso también esto siempre es de la gente que tenga las posibilidades o pueda acceder a alguna beca. Importante. Perfecto. Buenísima. Muchas gracias, Sebastián, por acompañarnos y compartir tu valiosa experiencia. La verdad que yo también recomiendo irse a ir fuera de Chile. Hoy quedó claro que vivir en el extranjero puede ser muy potente para acelerar tu desarrollo tanto profesional y en la carrera, siempre que se encuadre con un objetivo claro y una planificación sólida, tanto lo legal como lo personal. Aquí aprendimos que la adaptabilidad, la resiliencia ante los desafíos y la proactividad también en el networking son claves, y para quienes obviamente después regresen, ahí quizás el secreto es vender sus logros, no solo con los títulos, sino que con lo que ha hecho, tanto en el CV y en LinkedIn. Así que gracias, Sebastián, por ayudarnos con estos consejos para las personas que vuelven al país después, ya sea de un MBA y un máster, etcétera. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, Muchas chao. gracias a ti. Gracias. Chao.